Mariana Sarmiento con el tema Compensaciones ambientales, bancos de hábitat. La doctora Mariana es especialista en política y gerencia ambiental y magíster en política y gerencia ambiental de Yale University y profesional en ciencia política y estudios ambientales de Tulane University, con más de 13 años de experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias de sostenibilidad ambiental para empresas del sector minero energético, gobiernos y comunidades en Latinoamérica y Estados Unidos. En el tema de compensaciones ambientales ha trabajado con empresas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y gubernamentales, asesorando estrategias de implementación, así como el diseño de políticas públicas. Ha liderado la estructuración de más de 15.000 hectáreas de compensación, incluyendo el primer banco de hábitat en Colombia y Latinoamérica. Su trabajo se ha concentrado en el análisis de esquemas de compensación en el mundo, identificación de vacíos normativos, implementación y diseño de esquemas de operación para la ejecución de compensaciones ambientales que abarquen criterios técnicos, financieros y legales. Buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, yo hoy vengo a contarles un poquito de lo que ha venido siendo la historia de emprender. Estamos aprendiendo y no sé en qué momento pasa uno a la innovación, si viene antes o viene después, pero es un ejercicio que ya venimos trabajando un poco más, hace más de 4 años. Hoy en día los bancos de hábitat son una realidad en la política pública del país y lo que al final vemos es una oportunidad enorme, sobre todo para el sector de infraestructura, de poder contar una historia alrededor de qué sucede con sus inversiones obligatorias. Faltó la clase de esto. Quisiera primero arrancar como con unas realidades que están viviendo hoy los usuarios de las licencias ambientales y de los permisos ambientales. Hoy en día el Plan Nacional de Desarrollo hace que el 22 de noviembre tengan que presentar planes actualizados del 1%. En muchos casos esto fue menos de 6 meses desde que se expidió la ley y hay que salir a identificar las áreas, hay que salir a negociar los proyectos y definir los esquemas de ejecución. Hoy en día también los estudios de impacto ambiental tienen que ir acompañados de los planes de compensación ambiental, cosa que antes no sucedía. Se presentaba el estudio de impacto, se recibía la licencia y cuando se acordaban hacían el plan de compensaciones. Hoy en día ya hay esa exigencia. Y la ejecución de las actividades de compensación debe iniciar 6 meses después de otorgada la licencia. Hoy en día la realidad es que hay más de 1.500 obligaciones pendientes por ejecutar de compensaciones y 1%. Y cuando uno ya trabaja en estos temas, dentro de Terrazos no solamente hacemos bancos de hábitat, sino que también trabajamos con empresas que están tratando de hacer sus inversiones y sus compensaciones de una manera más ágil y más efectiva. Nos hemos dado cuenta que bajo un esquema tradicional, una empresa se puede demorar 5 años o más en negociar, formular, aprobar y contratar una medida de compensación sin asegurar resultados. Muchas veces lo que termina sucediendo es les aprueban el plan cuando van a arrancar la ejecución o sorpresa el propietario cambió o el propietario ya no está interesado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? El dinero de las obligaciones se nos está quedando acá. No lo estamos viendo en resultados reales en los territorios. ¿Cuál es el que tengo que...? Y aquí algunos datos sobre el sector de infraestructura. Entre el 2018 y el 2019, 16.000 millones de pesos han sido aprobados por parte de la ANLA únicamente en inversiones del 1%. Según esos 5 años de los que hablamos, únicamente hasta el
2024 vamos a ver esos recursos en los territorios. Y si uno suma las platas de todas las subcuentas de las concesiones viales, sí, excluyendo Invías, estamos hablando de que suman más de 780.000 millones de pesos que se deberían ejecutar más o menos entre los siguientes 5 y 10 años. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la contribución del sector de infraestructura a la conservación de la naturaleza en Colombia? ¿Cuál es la historia que hoy en día puede contar el sector de infraestructura sobre este dinero que viene invirtiendo o que se va a invertir? Y dos, ¿cómo lograr realmente una ejecución ágil y efectiva de estos recursos? ¿Cómo hacer para que esos 16.000 millones no se ejecuten en 5 años, se ejecuten en 6 meses realmente? Porque los recursos para restauración de bosques, para conservación de bosques, los necesitamos hoy. Entonces, al final llegamos como a este escenario y es lo que le ha pasado a muchos concesionarios, a muchos contratistas. Después de invertir unos recursos en conservación o en siembra de árboles, esto sucede. Y esto es lo que no puede pasar. No puede pasar porque la plata no se puede desperdiciar, pero también porque estamos en un momento en el que no nos podemos dar este lujo. Entonces, aquí viene una solución que hemos venido perfeccionando a través de la práctica, que son los bancos de hábitat, en donde le estamos apuntando a la conservación de áreas estrategias de la biodiversidad, complementarias a las áreas protegidas, generación de empleo y de oportunidades rurales, y también de reducción de costos de transacción y optimización de las inversiones obligatorias de las empresas. ¿Cuáles son los retos que resuelven los bancos de hábitat? Cumplir con obligaciones a la mayor brevedad. 2, tener claridad de cuáles son los costos de las compensaciones y cómo eventualmente yo los puedo reducir. Para el primer caso, un banco de hábitat ya tiene los predios contratados o negociados con el propietario. No es como hoy se firma y mañana vamos a buscar el predio de los bancos de hábitat. Estos ya existen, están registrados ante el Ministerio de Ambiente. Tener claridad de los costos de compensación. Y aquí hay un elemento muy importante y es que los bancos de hábitat funcionan bajo el principio de pago por resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de yo arrancar un proceso contractual con cualquier empresa que vaya a hacer una compensación en uno de los bancos de hábitat, ya tiene que haber un acuerdo de precio y ya tiene que haber un acuerdo de los hitos de cumplimiento. Para quienes, y que son muchos de ustedes acá, están familiarizados con las concesiones 4G, funciona igual. El Estado le paga al privado cuando ha cumplido con los hitos que se pactaron en el contrato. Aquí funciona igual. Y establece el cómo y el dónde de la inversión o de la compensación de manera anticipada, de tal manera que no es algo que la empresa tiene que invertir o pues que quien tiene la licencia tiene que invertir o que tiene que desarrollar. Entonces, ¿cómo funciona un banco de hábitat? Primero, el problema que estamos tratando de abordar es una situación de inversiones de obligaciones completamente atomizadas, con dificultades en el seguimiento y monitoreo, a un escenario en donde estamos preidentificando áreas estratégicas de gran tamaño, donde hay una inversión anticipada por los gestores y promotores del banco de hábitat. Entonces, ahorita les voy a hablar de los ejemplos que ya tenemos andando, pero Terrazos, junto con otros, en este caso el BID, ha sido un socio y un aliado importante. Identificamos los predios, identificamos los propietarios, generamos los acuerdos, armamos todo el plan de manejo, todo el plan de restauración, los protocolos, invertimos para poder lograr el registro y arrancamos la implementación de las acciones.
Las empresas nos pagan únicamente en la medida en que logremos ciertos hitos y las áreas están aseguradas. Los bancos de hábitat hoy en día ya están reglamentados. Hay 3 normas principales que los regulan: el decreto 2099 de inversiones del 1%, la resolución 1051 sobre bancos de hábitat específicamente y la resolución 256 de compensaciones bióticas. Incluso el año pasado, si no estoy mal, salió una guía alrededor del tema junto con el manual de compensaciones. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, se preestablecen las áreas de conservación y restauración. Si alguien les dice, oiga, tengo un banco de hábitat, ok, vamos a verlo. Tiene que estar registrado, tenemos que tener claridad de cuál es el área de manejo, en dónde está, qué número de cupos tiene. Ya tienen que estar todos los acuerdos hechos y tiene que estar en un registro en el ministerio. Y una vez está preestablecida esa área, entonces las empresas que tienen que compensar pueden comprar los cupos que ofrece el Banco de Hábitat. 1 hectárea, un cupo, eso es lo que hemos venido utilizando. Se establece un contrato entre la empresa y el Banco de Hábitat por el número de cupos requeridos y los pagos se realizan en la medida en que se vayan cumpliendo esos hitos. Al final el Banco de Hábitat tiene la garantía técnica en la medida que ya tiene un proceso pues riguroso de estructuración, financiera en la medida en que si no hay resultados no hay pago, y asegura que los intereses de todas las partes los estamos alineando: el interés del usuario, el interés del propietario, el interés del gestor y también de la autoridad ambiental. Y desde la perspectiva jurídica tiene que haber un aseguramiento contractual previo a que se desembolsen recursos por parte de las empresas. En el caso nuestro, incluso se imponen medidas de restricción de uso del suelo a través de contratos de usufructos. Y este ya es un poquito más detalle. En el tema financiero, por ejemplo, todos los recursos se manejan a través de un patrimonio autónomo. Eso lo que hace es que el día de mañana, si cualquiera de quienes está ahí llega a faltar, las instrucciones son muy claras y esa plata únicamente se puede gastar en esto. Lo otro que sucede es que la obligación de compensación de las empresas puede durar 3 años, 5 años. El Banco de Hábitat tiene una vida útil de 30 años. ¿Vale? Entonces, independientemente de la duración de la obligación, estamos asegurando la sostenibilidad y la permanencia de esas inversiones, que esa es la historia que puede empezar a contar el sector de la infraestructura. No fue simplemente una inversión que me duró 3 años, cumplí y me fui. No, señores, allá están mis inversiones. Y técnicamente, ¿por qué los bancos de hábitat son importantes como estrategia de conservación y como estrategia de no pérdida de biodiversidad? Bajo el escenario tradicional, esta es la línea de un proyecto, genera un impacto, perdemos biodiversidad y únicamente en el momento en el que empieza a hacerse la compensación empezamos a recuperar esa biodiversidad. Tenemos toda esta pérdida de acá. Bajo el escenario, ¿no? Lo gris es toda la pérdida de biodiversidad. En el escenario de un banco de hábitat tenemos una estrategia de conservación que se empieza a consolidar en el momento del impacto o de pronto antes. Se empiezan a generar las inversiones de tal manera que en el momento en el que la empresa decide ya realizar su compensación, ya ha habido un proceso de mejoramiento en la biodiversidad y por lo tanto reducimos esta pérdida y este costo realmente de transacción para la biodiversidad en el proceso. Hoy en día tenemos un banco de hábitat ya operando con una primera transacción completamente aprobada por parte de la ANLA, 165 cupos de 600 que tenemos. Tenemos un segundo banco de hábitat en Antioquia que registramos el pasado 16 de septiembre. El del Cesar está en proceso y en el Magdalena Medio está en proceso también.
La primera transacción que hicimos del Banco de Hábitat lo planteamos como un experimento, porque era la primera vez que el país se enfrentaba a una aprobación con este mecanismo. Entonces dijimos, vea, vamos a hacer en un mismo plan, vamos a presentar un monto dirigido a un acuerdo de conservación, que es un esquema en teoría tradicional, que es familiar para las autoridades ambientales, y otro porcentaje de esa inversión bajo el Banco de Hábitat para ver qué sucede, qué le van a exigir más al uno, qué le van a exigir menos al otro. Y aquí un poco los resultados. ¿Qué se solicitó? Inversión de 100 hectáreas equivalente a la compra de 100 cupos. Con ese lenguaje, compra de 100 cupos. Inversión de 100 hectáreas para acciones de conservación y restauración. En ambos escenarios nos demoramos 2 meses en la formulación. La revisión por parte de la ANLA se demoró 3 meses. En el primer caso, en el caso del Banco de Hábitat, nos tocó recurrir la decisión de la ANLA porque había unos elementos que consideramos que la ANLA no había entendido bien o que no iban a permitir la implementación adecuada del Banco de Hábitat. En el acuerdo de conservación sí lo que salió, salió y estábamos tranquilos con eso. El auto queda en firme al mismo tiempo y lo que terminó sucediendo es que bajo el esquema del banco se aprobó sin requerimientos de estudios adicionales, es decir, la inversión va a suceder 6 meses después. En el caso del acuerdo de conservación hay que hacer estudios detallados de más o menos 200 millones de pesos y lo que vemos es que la ejecución no va a arrancar antes del 2021. ¿Qué nos muestra esto? Que efectivamente hay mecanismos que permiten agilizar las inversiones por parte del sector de infraestructura o de cualquier otro sector y que es importante en este caso precisamente porque en un contrato, por ejemplo el Invías, puede durar año y medio, puede durar 2 años, pero un proceso de compensaciones puede durar mucho más. De aquí al 2021 ya tocó liquidar el contrato y yo ni siquiera arranqué con mis medidas de compensación. Entonces, esto es la evidencia que hoy en día ya estamos teniendo. Impacto de la inversión, ¿qué es lo que estamos viendo a través de estos bancos? Conservación y restauración de bosques para la fijación de carbono y la protección del recurso hídrico, área de importancia estratégica para fauna, posibilidad de agrupación de inversiones de varias empresas. En el Banco de Hábitat del Meta, por ejemplo, hoy en día estamos agrupando 5 expedientes distintos de distintos usuarios. Es una apuesta en mecanismo innovador. En el Meta ya estamos sembrando más de 25.000 árboles y estamos protegiendo más de 10 especies en peligro de extinción. ¿Qué logran los bancos? Trae inversión privada para estructurar y realizar las inversiones iniciales. Nuevamente funciona muy parecido a una concesión 4G. Hay un privado que va a invertir unos recursos iniciales. Todos esos 5 años que se demoran hoy en día las empresas para negociar, para formular, para eso se lo estamos trasladando al gestor de los bancos de hábitat. Agrupa las inversiones para generar mayores impactos, diversifica y democratiza la gestión de la biodiversidad y la orienta hacia el cumplimiento de los resultados. Y creo que eso es un elemento muy importante para poder lograr innovar en estos temas. Acelera el cumplimiento de las obligaciones y promueve el desarrollo rural. Hoy en día estos son los actores que están vinculados a distintos bancos de hábitat que estamos armando y hay otros hoy en día que ya podemos agregar, pero en conclusión hoy en día ¿qué tenemos? 1.300 hectáreas manejadas bajo bancos de hábitat por lo menos durante 30 años, con ecosistemas poco representados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 1% del bosque seco lo estamos logrando proteger a través de esta figura. Es decir, son contribuciones relevantes para la biodiversidad. 1.300 cupos disponibles, $1 millón que han sido invertidos para el impulso de estos procesos, 1.5 millones hoy en día ya vendidos, es decir, ya esto equivalente en obligaciones que están siendo cumplidas a través de este mecanismo. Y una de las cosas muy importantes que es muy motivante para
quienes están en el mundo de las finanzas de conservación, es que se crea un nuevo activo. Y así lo reconoció la ANLA en su primer pronunciamiento. Cada cupo de un banco de hábitat representa un derecho. Y en ese sentido, cuando yo creo un banco de hábitat, estoy creando un activo que puedo cederle a los titulares de las licencias. Y hoy en día lo que tenemos es efectivamente ya un pool de instituciones que están creando un ecosistema de innovación del desarrollo sostenible. La historia que se podría contar con el sector de infraestructura: meta 30.000 hectáreas, 50 áreas de conservación en bancos de hábitat u otras estrategias en ecosistemas estratégicos, apalancar inversión externa adicional para la economía de la restauración en 25 millones de dólares. Cada banco de hábitat logra inyectar casi 10 veces el dinero que requiere para su estructuración. Entonces esto traería eventualmente a la economía de la restauración 300 millones de dólares y generar más de 1.000 empleos en zonas rurales. Esto pensando en grande, esto pensando si uno quisiera que el sector de la infraestructura pudiera hacer una apuesta ambiciosa y poder contar una historia del resultado de sus inversiones. Con esto los quería dejar y nuevamente muchas gracias al INVIAS por este espacio y realmente por obligarnos a todos a pensar en grande y a pensar más allá desde el sector de la infraestructura. Entonces, muchas gracias.